Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, ¿cómo estás, Emilio? Bien, bien, acá estamos Me siguiendo alegro, siguiendo el tema. me alegro mucho. Estaba en la facultad, me vine como bala porque no tenía como. Sí, sí, Claro, es que también iba a salir para la facultad y justo me llamó Guillermo, que sí, bueno, si daba sí. yo la clase y bueno, que era virtual porque algunos chicos habían llamado y demás, bueno, sí, el día estaba bastante complicado. Eh, Estaba feo. Sí, 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 así que bueno, Bueno, acá estamos, sí, y bueno, pero más cómodo, más sí, sí, cómodo. seguro, seguro. Yo creo que para todos hoy salir es complicado, ¿sí? Sí. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para dar una buena clase, pese a que sea virtual, pues es mucho mejor darlo Claro, en con el pizarrón y demás, es muchísimo mejor, ¿sí? bien. Sí, Bueno, sí. saludo a todos en general. Sí, antes de empezar la clase, bueno, la clase la tenía que dar la doctora Fabiana Canti, fue imposible que ella dé la clase, así que soy yo la que la va a reemplazar. Antes de empezar con el tema, tenemos que ver cheque, toda la parte general y lo más que podamos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que han visto? Nada. ¿Leyeron algo para tener alguna duda? Esa es mejor la pregunta, ¿sí? Porque si no leyeron, es obvio que dudas no van a tener, ¿sí? Uno cuando entra en la lectura y demás, ahí es donde comienzan, ¿sí? El tema de esas inquietudes, ¿sí? Pero bueno, no se dejen estar, no se confíen tanto, ¿sí? No es tantas bolillas y demás, pero su contenido tiene sus cositas. ¿Sí? No voy a asustar a nadie porque no es imposible la materia, pero empiecen ¿sí? Con una lectura y demás para poder también familiarizarse con los términos ¿sí? Que nosotros utilizamos en títulos valores. ¿Sí? Entonces, bueno, si nadie tiene ninguna duda, comenzamos ¿sí? Con el tema de la bolilla de cheque. Les decía que vamos a ver la parte general, pero vamos a tratar de abarcar muchos más temas, o sea, lo que nos permita el tema del horario, para así después la próxima clase que la da el doctor Cristian Macetele puede justamente continuar ¿sí? Con el tema ¿sí? De cheques. Vemos el primer punto, que es la estructura funcional del cheque, y ahí van a dibujar un triángulo, ¿sí? Yo se los hice así, no sé si se ve, ¿sí? Me hubiera gustado tener un pizarrón en realidad, donde dice arriba banco girado, ¿sí? En el otro extremo dice cuenta correntista y en el otro tomador. ¿Sí? Así es como es la estructura funcional, son justamente ¿sí? Es un triángulo donde tenemos tres emplazamientos ¿sí? Que se van a vincular por tres derechos, por eso también los había puesto acá, ¿sí? Entre lo que es el banco girado y el cuenta correntista es el derecho interno, ¿sí? Entre lo que es cuenta correntista con el tomador, que es el derecho externo, y luego entre lo que es el banco girado con el tomador, ¿sí? Que es el derecho común. Ese es el emplazamiento, ese es un triángulo, ¿sí? Que justamente se van a vincular todos estos sujetos, ¿sí? Empezamos desde el principio entre lo que es el derecho interno, es decir, esta vinculación entre el banco girado y el cuenta correntista. Esto va a comenzar con un contrato netamente comercial, que es el contrato de cuenta corriente.
Cualquier persona que quiera, ¿sí?, tener una chequera y librar cheques, emitir estos cheques, debe sí o sí celebrar con el banco girado un contrato de cuenta corriente, que se dice derecho interno porque justamente se van a establecer, ¿sí?, con las bases de cada banco en particular con el cliente. Entre ellos justamente van a establecer, ¿sí?, las bases, ¿sí?, de ese manejo interno, ¿sí?, de esa chequera. Entonces, una vez que tenemos y se celebra este contrato de cuenta corriente, dentro de este derecho interno vamos a tener, ¿sí?, dos, ¿sí?, contratos más. Primero y principal, que es el contrato de cuenta corriente. Segundo, sus subcontratos, que todo surge también del derecho interno, son los siguientes. Primero, ¿sí?, que es el servicio de caja, que es un contrato autónomo e independiente al de cuenta corriente. Ya que es el servicio que presta el banco a todos sus clientes, independientemente que tengan cuenta corriente o no. Si uno puede tener una caja de ahorro, puede tener una tarjeta de crédito, de débito, es cliente de ese banco, entonces ya tiene ese servicio de caja. Por eso decimos que es un contrato autónomo o independiente al contrato, sí, de cuenta corriente. María Victoria, muero por tu gato, que está ahí atrás tuyo, ¿sí? Hermoso, ¿sí? Volviendo a esto, ¿sí? El otro subcontrato que tenemos es el pacto de cheque, ¿sí? El pacto de cheque es un contrato accesorio al de cuenta corriente. Ya no es independiente, ¿sí? Es accesorio al de cuenta corriente. Ya con el mismo nombre lo indica, ¿sí? Uno tiene que tener cheques, pacto de cheque. En ese contrato se establecen todas las condiciones y bases para el libramiento del cheque. Es decir, se va a establecer la clase de cheque. Ahora nosotros vamos a ver que existen dos clases de cheques, un cheque común y un cheque de pago diferido, con lo cual se va a establecer qué clase de cheque uno quiere. Si son los dos, entonces habrán dos chequeras, si es uno solo, ¿sí? También se va a establecer si va a estar autorizado a girar al descubierto o no, y si se está autorizado, hasta qué monto se va a autorizar a girar en descubierto. ¿Saben lo que es girar en descubierto? ¿No? Bien. Cuando no tiene efectivo y el Cuando no banco, sí, el banco le presta, digamos. Perfecto. Sí, entonces, sí, el girar al descubierto procede según los antecedentes bancarios del cuenta correntista, ¿sí?, donde el banco, entre comillas, presta, ¿sí?, una determinada suma de dinero, ¿sí? Entonces el cuenta correntista utiliza ese dinero, ¿sí?, librando cheques, y luego tiene que cubrirlo. Es decir, yo en mi cuenta hoy tengo 0 pesos, pero estoy autorizada a girar al descubierto por 50.000. Le libro un cheque a Emilio por 50.000 pesos, el banco está obligado a pagar. Una vez que paga, que utilizaron esos fondos al descubierto, el banco se va a intimar al cuenta correntista haciéndole saber que se utilizaron esos fondos y que tengo un plazo, dependiendo justamente el banco va a hacer ese plazo para cubrir esos fondos, para depositar ese dinero. Si no lo hago, se genera un saldo deudor de cuenta corriente que justamente después lo va a ejecutar el banco contra el cuenta correntista. Eso es girar al descubierto,
¿sí? Que por supuesto eso se va a pactar en el contrato accesorio de pacto de cheque. ¿Sí? Por eso les decía, eso va a depender de los antecedentes bancarios que tenga el cuenta correntista. ¿Sí? Puede ser que a mí me dieron 50.000, pero a ustedes les dan 150.000. ¿Sí? Eso va a depender de cada cliente y también obviamente de cada banco. ¿Sí? También en ese pacto de cheque se van a sentar las bases, o sea, se va a establecer la cantidad de rechazos que se habilite. Antes eso lo disponía el Banco Central. ¿Sí? Llegábamos a 5 rechazos y se procedía a cerrar la cuenta corriente y se inhabilitaba. Hoy en día eso se pacta el banco con cada uno de sus clientes, con lo cual en algunos puede admitir un único rechazo, hay otros que pueden ser 5, hay otros 3 y demás. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que se va a dejar plasmado en este pacto de cheque. ¿Sí? En este derecho interno, además de todos estos contratos, tenemos dos relaciones. La primera relación que tenemos es la relación de provisión y la segunda es la relación de disponibilidad. La relación de provisión, ¿sí? Esto determina, ¿sí? O procura que el cuenta correntista tenga fondos suficientes en su cuenta o esté autorizado a girar al descubierto para librar cheques. ¿Sí? Para justamente evitar el rechazo de falta de fondos y después justamente la correspondiente multa. Entonces esa relación de provisión, ¿sí? Se basa generalmente en los fondos, que el cuenta correntista procure, ¿sí? Tener siempre fondos suficientes o por el contrario estar autorizado a girar al descubierto. La segunda relación, que es la relación de disponibilidad, porque esa disposición del dinero es del banco girado, ¿sí? Es el banco quien dispone de los fondos. Es por tal motivo, ¿sí? Que el cuenta correntista es acreedor del banco girado. Tiene un crédito a favor. ¿Sí? Entonces, ese es el derecho interno, ¿sí? Luego pasamos a lo que es el derecho externo, es decir, la relación que existe entre el cuenta correntista y el tomador. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí. Entonces, este derecho externo, entre paréntesis ponen derecho cambiario. ¿Sí? El derecho externo en realidad es el derecho cambiario porque surge con ese libramiento, con esta circulación de los títulos. ¿Sí? Porque si el cuenta correntista tiene la chequera en su poder, pero nunca la utiliza, ¿sí? Nunca libró cheques, nunca entregó ninguno de estos títulos a un beneficiario, entonces nunca nació el derecho cambiario. Por eso justamente el derecho externo es el derecho cambiario que vincula al cuenta correntista barra librador con el tomador. ¿Qué es este derecho externo? ¿Sí? Procede cuando el cuenta correntista reconoce su deuda en un título valor, en este caso un cheque, y designa a su acreedor como tomador o beneficiario del mismo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, cuando este beneficiario tiene el cheque en su poder, tiene dos opciones. La primera es que antes del vencimiento
haga circular el título, también lo utilice. O bien la segunda es requerir el pago. En este caso, que requiera el pago, se tiene que presentar ante el banco girado, presentar ese cheque y pretender cobrarlo. Si a diferencia de lo que ustedes vieron de pagaré, ¿sí? En el cheque uno tiene que presentarse al cobro únicamente en el banco girado. No va al domicilio del librador a requerir ese pago, siempre ante el banco. ¿Sí? Entonces son las dos opciones que tiene el beneficiario, porque si bien los títulos valores nacen para circular, uno no está obligado a hacerlo circular. No es que si yo tengo un cheque, estoy obligado a endosarlo, ¿sí? A transmitirlo. Puedo tranquilamente tenerlo y presentarlo al banco al cobro. Por eso son las dos opciones que tiene este beneficiario, ¿sí? Y se rige siempre por el derecho cambiario, ¿sí? Por eso es el derecho externo, por eso justamente el cuenta correntista se transforma en librador de ese cheque y el acreedor del negocio jurídico se transforma en tomador o beneficiario del mismo. O sea, acá ya empiezan los nombres y las figuras que siempre vemos en derecho cambiario. Nosotros no hablamos de acreedor y deudor en derecho cambiario, sino de librador, ¿sí? O endosantes o beneficiarios tomadores de ese documento, ¿sí? Que son los acreedores del título. Entonces, ese es el derecho externo. Y por último tenemos el derecho común, que vincula este derecho a lo que es el tomador o beneficiario del título con el banco girado. ¿Esto por qué? Porque como les decía, ¿sí? el, eh, el beneficiario, ¿sí? Siempre se va a presentar ante el banco girado a cobrar, nunca en el domicilio del librador por más que lo conozca, ¿sí? Y se rige por el derecho común porque el beneficiario puede, ¿sí? No ser cliente del banco girado. ¿Sí? No necesariamente el beneficiario tiene que tener una cuenta en el banco para recibir un cheque. ¿Sí? Más adelante vamos a ver en distintas circunstancias en que tiene que tener una cuenta, pero como principio general, no. Y si lo tiene, no necesariamente en ese banco. Por eso es que se rige por el derecho común, ¿sí? Solo que ese beneficiario sí se tiene que presentar ante el banco para requerir el pago. ¿Sí? Oportunidad, ¿en qué momento tiene que presentarse? ¿Sí? Porque no es en cualquier momento. Eso va a depender de la clase de cheque. Como les había comentado, tenemos dos clases de cheques. La ley de cheques regula dos clases de cheques. Una que es el cheque común, que está regulado en el artículo 2, y la otra clase de cheque es el cheque de pago diferido, que está regulado en el artículo 54. Son las únicas dos clases de cheques que tenemos. El cheque común es una orden de pago, ¿sí? Pura y simple, que tiene un vencimiento relativo a la vista, con lo cual vence con la sola presentación, ¿sí? Es decir, ¿vieron alguna vez un formulario de cheque? Yo igual en impresiones hace bastante, ¿sí? En lo que es derecho cambiario, dejé fotocopias de cheques, ¿sí? Y de pagarés, ¿sí? Si quieren la semana que viene, van a impresiones, o si no me fijo después si no está en el campus, para que puedan justamente fijarse lo que es el tema del formulario. Pero el cheque común, además que dice cheque común, tiene solamente, ¿sí? Espacio para poner lugar y fecha de creación, ¿sí? No puedo decir que tal día vence, porque eso sería un vencimiento absoluto. El vencimiento relativo, ¿sí? Es que en el título no dice una fecha en que venza, ¿sí? Es por eso
que el cheque común, el beneficiario puede presentarse al cobro el mismo día de la fecha de creación o dentro de los 30 días, cuando quiera. Yo hoy a ustedes les libro un cheque común, ¿sí? Y pueden ir al banco a cobrarlo hoy mismo o dentro de los 30 días. Y si es un cheque común, Profesora, sí, ¿es el que se llama cheque a la vista? O sea, el vencimiento a la vista. sí, ese es El en de realidad, 30 días nosotros comerciales. le decimos el cheque común, ¿sí? Sabemos que tiene un vencimiento que es relativo a la vista. Vos cuando veas el cheque no te va a decir vista ni vencimiento relativo, no te dice nada. Te dice solamente cheque común, ¿sí? Con lo cual, como el cheque común es una orden de pago, ¿sí? Entonces vence con la sola presentación, ¿sí? Pero obviamente no podemos estar atados, ¿sí? Hasta en manera infinita, en algún momento tiene que vencer. Por eso la ley nos dice que en cheque común, si bien el formulario no nos dice qué fecha específica, sabemos que va a ser dentro de los 30 días de la fecha de creación, cuando quiera, ¿sí? Por eso les decía, yo les doy hoy un cheque común a ustedes, pueden ir hoy mismo o mañana, pasado, siempre que sea dentro de los 30 días de la fecha de creación. Ahora, si ese cheque común fue librado en el extranjero para ser cobrado en la República Argentina, entonces el plazo es de 60 días, ¿sí? Contado desde la fecha de creación. ¿Sí? Bien. La otra clase de cheque es el cheque de pago diferido, que es un instrumento de crédito y de pago. ¿Sí? Esas son las naturalezas jurídicas, ¿sí? Con lo cual tiene un vencimiento absoluto a día fijo. Es decir, en el formulario de cheque de pago diferido van a tener para completar lugar y fecha de creación y vencimiento. Ahí sí tienen que poner qué día vence el título. Entonces, el beneficiario tiene que presentarse al cobro ese día de vencimiento o dentro de los 30 días del vencimiento. ¿Sí? Y si es un cheque de pago diferido que fue librado en el extranjero para ser cobrado en la República, dentro de los 60 días del vencimiento. Si dentro de esa oportunidad, dentro de todo ese margen, el beneficiario puede presentarse ante el banco girado. Ante esa presentación, ¿sí? El banco hace lo siguiente. Primero, solicita el endoso de recibo, es decir, la identificación del presentante del cheque. Yo no sé si ustedes, sí, bueno, Emilio yo sé que sí, no sé si el resto se ha manejado cheques o fue a cobrar un cheque, ¿sí? Pero uno cuando va con un cheque ante el banco a cobrar, siempre va con el documento, da vuelta el cheque, firma, aclara la firma, ¿sí? Y pone el número de documento. Eso se denomina jurídicamente endoso de recibo, es decir, tiene por finalidad la identificación ante el banco girado. Porque el banco siempre le tiene que rendir cuentas a su cliente. Entonces tiene que decir, vino fulano de tal y le pagué el cheque o le rechacé el cheque, ¿sí? Así sea nominal el cheque o así sea el portador, siempre que uno va con un cheque al cobro, tiene que identificarse. Esa identificación se denomina endoso de recibo y el banco lo solicita siempre. Entonces, eso es lo primero que hace el banco. Segundo que hace el banco, ¿sí? Es que constata si no existe ninguna causal de rechazo.
Después van a tener las clases de rechazo, ¿sí? Que los distintos grupos y demás. Acá lo estamos hablando en general, acuérdense que es la primera clase de cheque que tenemos, ¿sí? Pero a grandes rasgos le digo que lo que hace el banco es constata que no exista ninguna causal, como por ejemplo falta de fondos, ¿sí? Extravío, adulteración, ¿sí? Del cheque, alguna revocación. Bueno, después vemos las clases de rechazo, pero es lo que procede justamente el banco. Entonces, una vez que el banco, ¿sí?, constata esto, por supuesto pueden pasar dos cosas. La primera es que no constate ninguna causal de rechazo, con lo cual el banco procede a pagar, que nosotros como abogados jamás nos vamos a enterar porque vienen a consultarnos cuando hay un rechazo, no cuando se paga, ¿sí? Entonces, se paga ese cheque y no hay ningún tipo de inconveniente. La segunda posibilidad es que ante este análisis que hace el banco, constata una causal de rechazo, ya sea porque no hay fondo, ya sea porque fue denunciado por extravío, ¿sí?, ya sea por falta, ¿sí?, de legitimación, ya sea justamente de que sea si por plazo de validez legal vencido. Bueno, después veremos las causales, pero constata una causal de rechazo. En ese caso, el banco procede a rechazar, identificando la causal. No puedo decir rechazo y nada más, ¿sí?, porque depende de la causal de rechazo, después es el procedimiento que después vamos a analizar, ¿sí? Y le entrega al beneficiario el cheque rechazado o la constancia del rechazo. Depende del rechazo, va a ser, te dan el título original o te dan una fotocopia, ¿sí? Esa constancia del rechazo es una copia de ambos lados del cheque, donde establece el sello y la firma de la persona autorizada en el banco. Antes era el contador y gerente, hoy en día no. Hoy en día puede ser cualquier persona habilitada por el banco para que firme esos rechazos, ¿sí? Y esa constancia del rechazo, con el sello y la firma de las personas autorizadas por el banco, equivalen al protesto. En cheque no hay protesto, es decir, que ante el rechazo uno no tiene que ir ante un notario y dejar constancia de eso, ¿sí? Pero cuando nos dice que equivale los efectos del protesto o equivale al protesto, esto implica que ese beneficiario ya está legitimado a iniciar un reclamo judicial, porque él no se fue con plata del banco, él se fue con un título que dice rechazo. Entonces, para pretender cobrar, va a tener que iniciar un proceso judicial, que después lo vamos a ver mediante acciones cambiarias, extracambiarias y demás, ¿sí? Entonces, todo eso es la estructura funcional de cómo se maneja justamente, ¿sí?, desde el momento en que uno quiere tener una chequera, ¿sí?, mediante este derecho interno, ¿sí?, entre el cuenta correntista y el banco girado donde celebra el contrato de cuenta corriente. Luego, cómo se libra ese título mediante lo que es el derecho externo, que es el derecho cambiario, donde el cuenta correntista utiliza ese documento, ¿sí? Y luego lo que es el derecho común, donde ese beneficiario o tomador pretende el cobro de ese cheque, ¿sí?, que se vincula por este derecho común, y justamente las distintas alternativas del banco, ya sea si paga ese cheque o si por el contrario lo rechaza, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Nada. El silencio, sí, es complicado en esto. ¿Fui muy clara o nada importó? Después vuelvo a escuchar todo esto y veré, ¿sí? Espero que haya sido la primera opción, que haya sido clara en lo que haya dicho hasta ahora, ¿sí?
Segundo Discúlpame, punto, dime. si me podrías mostrar un segundito la foto que hiciste que no llegué a copiar Bueno, es y... cualquier cosa en realidad. Lo hice. Ok, Igual ok, todo va esto ¿sí? Está en Gómez Leo y está en la ley de Zunino, que es la ley de cheques. ¿Sí? ok, Pero perfecto, para que ya está. puedan tener una idea más que nada de lo que es la estructura funcional, que siempre decimos que es un triángulo, ¿sí? Porque justamente están los emplazamientos entrelazados y vinculados justamente por estos tres derechos, ¿sí? Continuamos, entonces, Profe, yo sí, tengo una duda. A mí no me decime, quedó muy claro cómo es el tema del cheque diferido. sí. Vos tenés, primero obviamente vos vas al banco, Mari, y vos le decís qué clase de cheque querés. ¿Sí? Si es un cheque común o un cheque de pago diferido, depende ¿sí? de lo que a vos te conviene, ¿sí? Según tu actividad y demás. Es decir, elegís un cheque de pago diferido. En el formulario, ¿sí? Que es muy parecido al cheque común, pero tenés que indicar sí o sí cuándo va a vencer ese cheque. ¿Sí? Sí o sí, tenés que poner una fecha de vencimiento, ¿sí? Que después cuando vean cheque de pago diferido vas a ver que ese vencimiento que vos elijas no puede exceder los 360 días de la fecha de creación. Por eso cuando vean cheque de pago diferido, ¿sí? Ese vencimiento que vos elijas, siempre que no exceda los 360 días de la fecha de creación, ¿sí? Determina justamente el día fijo en que se va a hacer exigible la obligación. Es decir, en cheque de pago diferido, el beneficiario no puede ir el mismo día de la fecha de creación al cobro. Tiene que respetar el vencimiento que vos digas como libradora, ¿sí? Ese mismo día del vencimiento o dentro de los 30 días o 60 si fue librado en el extranjero, ¿sí? A diferencia del cheque común, que vos en el formulario no pones ningún vencimiento, porque ya sabemos que es relativo a la vista. No vas a tener espacio para que te diga vence, ¿sí? Solamente fecha de creación. Y ahí sí el beneficiario puede presentarse cuando quiera, inclusive el mismo día del libramiento, ¿sí? Eso va a depender de lo que vos quieras, ¿sí? Si vos tenés fondos y das un cheque común y listo, ¿sí? Porque por eso justamente es una orden de pago. Darte plata o darte el cheque común es lo mismo, porque si vos hoy entregás un cheque común, vos tenés que saber que hoy mismo el beneficiario puede presentarse al cobro, ¿sí? En cambio, si vos vas a tener fondos de acá a una semana, hoy no lo tenés, pero te van a pagar y dentro de una semana sí vas a tener fondos, entonces vas a hacer un cheque de pago diferido, ¿sí? Con Claro. vencimiento a la semana que viene donde sí vas a tener los fondos, ¿sí? Claro, es Entonces, como una tarjeta de crédito, entre muchas comillas, como la es misma por, función. es por eso que les dije que la naturaleza jurídica del cheque común es una orden de pago pura y simple. Y el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito y de pago. ¿Sí? Vos utilizás como ese crédito de los días que diste el cheque, pero todavía no tenés fondos en tu cuenta. ¿Sí? Sí, Es justamente, sin decir que es una tarjeta de sí, sí, crédito, sí. millones de diferencia porque no lo es, ¿sí? Pero saber de que sí es un instrumento de crédito, utilizamos ese crédito, ¿sí? Vos te hiciste de una mercadería, ¿sí? Entregando un papelito que dice X cantidad de dinero que vos sabés que en tu cuenta hoy no lo tenés, ¿sí? Lo vas a tener la semana que viene, el momento en que vos pusiste el vencimiento, ¿sí? Sí, sí, Genial, me quedó claro. Una buenísimo. pregunta. ¿Alguno? Decime. Sí, con respecto a los 30 días después del vencimiento, o sea, si yo no, si tengo una fecha determinada Sí. con el pago diferido, Ujú, tengo 30 días después de que se venció, ¿verdad? claro, Ah, bien, porque el otro no tenía una fecha, el común no tiene fecha, pero está pero también dentro tenés de los 30 30 días. días, Los 30 dentro de los días es 30 lo días, mismo. Nada más que pero desde que se te creó. difiere desde cuándo, el cómputo. En el cheque común tenés 30 días desde la única fecha que tenés, que es la fecha de creación. Exacto, ¿Sí? listo, era para aclarar eso, nada más.
Claro, en cambio en cheque de pago diferido es de la última fecha, que es el vencimiento. Desde Perfecto. ahí tenés 30 días. Obviamente que puede ser el mismo día del vencimiento. Ok, ¿Sí? sí, Seguro. era para determinar eso. Gracias. Genial, genial. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, esa es la estructura funcional. Pasamos al otro punto, ¿sí? Que es orden de no pago. ¿Sí? Supuesto de extravío y sustracción. ¿Perdimos el título o nos robaron el título? Esto está regulado en el artículo 5 y artículo 60 de la Ley de Cheques y en la sección 7 de la circular del Banco Central. Muy bien, Carlos, ¿sí? Agarrando la ley, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Porque siempre tienen que tener al lado la ley, ¿sí? La ley y la circular. ¿Por qué? Porque la circular del Banco Central o la OPACI, ¿sí? Lo que hace justamente es regular temas o que de la ley de cheques no está o que por el contrario la amplía. En este caso de extravío o sustracción, la ley de cheques nos va a decir muy poquito. El artículo 5 son 2 renglones, no nos dice nada, pero todo el procedimiento está en la circular del Banco Central. Entonces, siempre tienen que tener, cuando estudien cheque, siempre la ley de cheques y la circular del Banco Central. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el artículo 5 de la ley de cheques? Determina que ante la situación de extravío o sustracción, se debe comunicar de manera inmediata al Banco Central, perdón, al Banco Girado, no al Banco Central, al Banco Girado, ¿sí? Y este está obligado a no pagar el cheque. Por eso es la orden de no pago. Si no cumple con esta obligación, el banco será responsable por los perjuicios ocasionados. Sí, acá también tomando el ejemplo de María, que ya lo comparaba con una tarjeta de crédito, es igual. ¿Sí? Si alguna vez ustedes perdieron o les robaron una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que hacen enseguida? Llamar al banco, ¿sí? Para dar justamente el aviso, ¿sí? De que se bloquee, para que después uno pueda desconocer todas esas compras por la utilización de la tarjeta. Acá, sin que sea una tarjeta de crédito, pero se lo asimilan al procedimiento. Apenas uno se dio cuenta que perdió ese cheque o la chequera, o por el contrario que se la robaron, debe comunicar de manera inmediata al banco dando la orden de no pago. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley, no dice nada más, pero nosotros analizamos lo que es el procedimiento, ¿sí? ¿Cómo es esto de avisar, de comunicar y demás? Eso está en la sección 7 de la circular del Banco Central, ¿sí? De la OPACI, y se clasifica en 3 grupos este procedimiento. Primero, en lo que es la obligación del cuenta correntista, librador y tenedor desposeído. Segundo, obligaciones del banco girado. Y tercero, obligaciones del cuenta correntista. Bien, primero, primer grupo que es obligaciones del cuenta correntista, librador o tenedor desposeído. Lo primero que se hace es comunicar de manera inmediata al banco. No dice la circular, aunque sea telefónicamente.
¿sí? Segundo, dentro de este primer grupo, es ratificar personalmente y en el día, mediante una nota por escrito, los datos del cheque. Esto es para una rápida identificación, decir, bueno, un cheque común al portador por 10.000 pesos, ¿sí? Eso es para una rápida identificación del título, ¿sí? Y la última obligación dentro de este primer grupo es presentar dentro de las 48 horas una exposición civil en caso de extravío o una denuncia penal en caso de sustracción. Eso es lo que está en los libros. En la práctica, para todo es una denuncia penal. No hay quien quiera tomar una exposición civil, te mandan de un lado para el otro, termina siendo todo denuncia penal. Pero les digo lo que dice la OPACI, lo que nosotros preguntamos en el examen. Después ustedes quieren decir que en la práctica es lo que quieran, ¿sí? Pero tienen que decir lo que está la OPACI, ¿sí? Entonces es una exposición civil en caso de extravío, una denuncia penal en caso de sustracción, ¿sí? Entonces, esas son las obligaciones que tiene el cuentacorrentista, librador o tenedor de esposa e hijo. Segundo grupo, que son las obligaciones del banco girado, y acá siempre lo aclaro, estas obligaciones surgen una vez que se denunció la orden de no pago, ¿sí? Y una persona pretende cobrar el cheque. Porque si nadie va a cobrar ese cheque, nunca van a surgir estas obligaciones del banco girado, ¿sí? Primera obligación que hace el banco es identificar al presentante del cheque. Eso como común, como decíamos recién del endoso de recibos, común para todos. Segundo, Identificar qué no llega a notar. al presentante del cheque. Segundo, es proceder a rechazar por la causal correspondiente, ya sea por extravío o por sustracción. Ahí va a depender justamente de la denuncia que se haya realizado. Tercero, ¿sí? El banco ingresa esta información a la base de cheques extraviados y sustraídos. ¿Sí? Después van a ver una clase, ¿sí? Que es de grupos de rechazos y de bases de datos, ¿sí? Entonces, todo se comunica ante el banco, entonces se ingresa, ¿sí? Informáticamente que ese cheque está extraviado o fue sustraído, ¿sí? Otra de las obligaciones del banco es que intima al cuentacorrentista, o sea, al titular de la cuenta corriente, para que en un plazo de 10 días presente una denuncia penal. Acá sí es la denuncia penal, ¿sí? En el caso de extravío, porque ya justamente una persona pretendió justamente cobrar ese cheque, entonces va a ser la denuncia dirigida contra esa persona, ¿sí? Y en el caso de sustracción, que ya presentamos la denuncia penal, pero fue en general, acá es hacer la denuncia penal contra el presentante del cheque, por eso se identificó ante el banco. ¿Cómo? Esa parte no la entendí. Lo último. Que tiene 10 días para presentar la denuncia penal, ¿sí? Contra el presentante del cheque.
ya sea por Ok. extravío o sea por sustracción. ¿Sí? Pero Porque bien en la caso de diferencia. sustracción, me cuesta mucho, ¿sabes qué, Alejandra? Hablar si no tenés la cámara prendida. Ay, ahí te la No- prendo, disculpa. Más que nada, sí, porque de todos los que hay, solamente 4 están con la cámara prendida. ¿Sí? Discúlpame. Y más cuando hacen preguntas. Se lo mismo que yo estoy hablando y apague la cámara. Es una Sí, falta está de bien. respeto, sí, sinceramente. Está bien. Pero Se me encima va se hacen mucho preguntas, por ahí se puede llegar a cortar internet. no hay ningún problema, pero por lo menos cuando hagan preguntas, sí, prender la cámara, ¿sí? Porque Bien. está bueno saber quién está del otro lado. Entonces te decía, Alejandra, que independientemente, ya sea por extravío o por sustracción, cuando una persona presentó el cheque, ¿sí? Es que tiene que presentar la denuncia penal, ¿sí? Tiene 10 días para hacerlo. En el caso de extravío, porque ya justamente es un delito, porque el extravío no es un delito, pero que una persona vaya con ese cheque y pretenda cobrarlo, ya sí. ¿Sí? Claro. Y en caso de sustracción, si bien siempre fue un delito, pero hicimos la denuncia penal en general. Yo no dije fulano de tal me robó el cheque, yo hice la denuncia penal por sustracción. Ahora el banco me dice, mira que vino fulano de tal con el cheque que vos dijiste que fue sustraído y pretendió cobrarlo. Entonces tengo que hacer la denuncia penal contra esa persona. ¿Sí? Entonces siempre, en el caso que una persona haya, ¿sí?, presentado al cobro, tiene que hacer la denuncia penal. ¿Sí? Esto también porque se exige desde los 2 puntos de vista, no solamente, ¿sí?, para saber quién en principio cometió ese delito, sino que no siempre se ha cometido el delito. Muchas cuentas correntistas han utilizado este instituto de extravío o sustracción como mecanismo de fraude, ¿sí?, para evitar el cobro. Entonces es por eso que se les exige esta denuncia penal, ¿sí? Es por eso que así vamos ahora, ¿sí?, a lo que es el tercer grupo, que es la obligación del cuenta correntista, que es la de presentar la denuncia penal. Es decir, que tenía 10 días, ¿sí?, para presentar la denuncia penal. Entonces ponemos como consecuencias si cumple con la obligación o no la cumple, ¿sí? Primero, si cumple con la obligación, es decir, que dentro de los 10 días presentó la denuncia penal, entonces el banco archiva las actuaciones y reenvía todo a la justicia penal por delitos económicos, ¿sí? Y que sea la justicia penal la que siga adelante, ¿sí?, con el procedimiento. ¿Sí? Para el banco, su cliente cumplió, por eso archiva. Ahora, por el contrario, si pasan los 10 días y el cuenta correntista no presenta la denuncia penal, ¿sí?, entonces el banco girado comunica este incumplimiento al Banco Central. Y o sea, el Banco Central, ordena que ingrese a la base de datos de cheques rechazados. Acuérdense que estaba en la base de datos de cheques extraviados y sustraídos. Ahora que ingrese a la base de datos de cheques rechazados. Porque hay una presunción de fraude, y se remarcan presunción de fraude por falta de fondos. ¿Sí? Hay una presunción, según el Banco Central, que este cuenta correntista mintió, ¿sí?, que nunca se extravió ni hubo una sustracción del título, sino que no había fondos. Con lo cual, cuando ingresa a la base de datos, si efectivamente no hay fondos, se le impone la multa. Ponen en grande, por falta de fondos, porque la causal de extravío o sustracción nunca implica multa, jamás. ¿Sí? Acá derivó el tema de la multa porque cuando ingresó a la base de datos no había fondos. ¿Sí? No se equivoquen eso, porque siempre cuando hablamos de multas nos ponen como ejemplo el caso de extravío. Le decimos que no. ¿Sí? Ingresa el tema de la multa, pero porque efectivamente no hay fondos.
Ahora, por el contrario, si cuando ingresa a la base de datos de cheques rechazados, sí hay fondos, no se le impone la multa. Por eso les digo que en la práctica muchas veces se utiliza esto de extravío o sustracción. Si van a cobrar un cheque, les dicen extraviado, y son los beneficiarios originales, ¿sí? Pero el banco igual, por supuesto, procede a rechazar porque es una orden de no pago y la debe cumplir, ¿sí? Por supuesto que en ese caso el cuentacorrentista no va a presentar la denuncia penal, pero ganó todo ese tiempo, ¿sí? Desde que fue el rechazo, más los 10 días y demás, para conseguir fondos y depositarlo en su cuenta, ¿sí? Para que después, cuando ingrese a la base de datos de cheques rechazados, tenga fondos en su cuenta y no se le imponga la multa, ¿sí? Por eso no siempre que tengamos la causal de extravío o sustracción es realmente creíble o legítimo que sea así, ¿sí? Puede ser que sí, como no. Es por eso esta disposición del banco de presentar esa denuncia penal, ¿sí? Yo no sé, siempre doy el ejemplo que pasó hace bastante tiempo de Carmen Barbieri, que había librado unos cheques, ¿sí? A la empleada, fue denunciado por extravío o sustracción, y nunca había sido así, ¿sí? Con lo cual se siguió la causa penal y se estableció como una probation contra Carmen Barbieri, donde tenía que hacer trabajos comunitarios y demás, ¿sí? Donde estaba en la cocina. Y, entonces, se sigue el procedimiento penal, obviamente por delitos económicos. Entonces, a lo que voy, no siempre que el cuentacorrentista denuncie extravío o sustracción, efectivamente sea así, ¿sí? Por eso uno a veces gana ese tiempo, ¿sí? Para conseguir los fondos, depositarlos y después cuando el Banco Central ordenó que el cheque ingrese a la base de datos, ¿sí? De cheques rechazados, tengamos los fondos, entonces nunca nos van a imponer la multa, ¿sí? ¿Alguna duda de orden de no pago? ¿No? Bien. Decime, Carlos. No, que a mí me ha pasado muchas veces que una vez nos dieron unos cheques en parte de pago por un trabajo Sí. y era robo, ¿no? En azul, no me voy a olvidar nunca, con un asesinato, Ah, mano armada, sí, hubo heridos. Bueno, y bueno, la cosa que yo, el cheque, no me acuerdo si yo se lo di a alguien o lo depositamos y vino el que se lo dimos, che, escuchame este cheque, nos citaron de la policía, tirando el claro, hilo de las cosas, claro, y había una claro, denuncia en el juego federal, porque era, no me acuerdo si era una cosa, es muy complicado, por eso ahí yo aprendí que hay que dejar constancia en los recibos de los cheques, cuando uno hace recibí el cheque tal y tal cosa, y que firme el que te lo da. tal cual, Por lo menos porque es la lo que copia que vos guardas, la copia que cuando yo uno va haciendo le la doy una circulación copia, del ¿no? título, Recibí tal cheque, toma acá tenés. Y en claro, el que me queda a mí, entregado por fulanito. Y poner el DNI, porque es anteponerse a cualquier problema que haya. sí, por supuesto, Pero como os hay que decía, tener ojo, que son lo cheques de... mismo, sí, Y me pasó una cosa insólita que la voy a contar. sí, Un cliente que era bastante peleador para el pago y para eso, me sí, da, me da unos cheques casualmente de una gente que yo conozco de Villa Gesell, sí, ¿no? Forrajería Catuá, una forrajería importante. Los cheques son buenos. sí, Los entrego en parte de pago yo, los consulto si estaban, la firma era buena, y consulté también la base de datos de robo, de lo de denunciado, todo eso. No ujú, figuraba nada. ¿Qué pasó? Yo no sé dónde habrá conseguido los cheques este estafador. Los cheques iban a las camionetas que hacen de Oca o casa que llevan al banco, se extravía la bolsa y el Banco Nación no hizo la denuncia de la chequera porque era inexistente, porque ¿quién va? Eh, la tendría que haber hecho. Pero vos mirabas, el cheque no tenía ninguna traba. no, Bueno, por la cosa del supuesto, cheque claro, vino de vuelta por robo. Entonces se me ocurrió llamar. Llamo a la forrajería y dice, no, nos robaron así. Fueron cheques, no nos robaron nosotros, robaron a la chequera que iba al banco. claro, Justo tengo un conocido en el banco que es tesorero,
y me dice, sí, pasó esto, esto y esto. Una No, cosa sí, re- es que en realidad el tema del cheque, ¿sí? Hoy se Para depuró los bastante esto, ¿eh? Está muy delincuentes depurado. es excelente, ¿sí? Porque da mecanismo de fraude por donde lo mires, ¿sí? Más que en esto, en el tema de la circulación. Acá estábamos hablando de librador beneficiario, pero obviamente tiene circulación, ¿sí? Que por suerte en el cheque es más limitado, no es como un pagaré que puede tener 50, salvo que no sea el portador. Sí, entonces si es al portador, pasó de mano en mano y vaya a saber, y como nos dice Carlos, no siempre saben, podemos analizar esa cadena, cómo fue de mano en mano, quiénes pasó en el medio. ¿Sí? Entonces, es bastante complicado. Distinto cuando es nominal, porque justamente vemos esa cadena, quién fue. Y también, como decía Carlos, establecer el número de documento, ¿sí? Y demás, ¿por qué? Porque uno cuando libra un título o endosa, la ley no exige, ¿sí? Ningún otro dato más que la firma. ¿Sí? Pero por casos de homónimos, ¿sí? Puede haber un montón de nombres iguales. ¿Sí? Entonces, en la práctica, siempre se requiere lo que es la firma, aclaración de la firma, el número de documento y en algunos casos nosotros también hasta la dirección. Porque si después vamos a una ejecución, poder saber y notificar a la persona y tener el domicilio de esa persona. Pero si vamos a la ley, solamente nos requiere la firma, nada más. ¿Sí? Ahora Ningún se ha otro depurado dato mucho. que la firma. Se ha ¿Cómo? depurado mucho, ya no hay tantos cheques, como hay tantas más No, transferencias, los cheques van. hoy en día no, más que nada, justamente tenemos todo más que nada electrónico, pero sí, de tiempos atrás, sí, imagínense que nosotros estamos estudiando letra de cambio, entonces, por supuesto, siempre hay que ubicarse en contexto histórico. Hoy en día no tanto, pero hay, Sí, cheques sí, sí. se siguen manejando más, por supuesto, que un pagaré con letra, ni les digo porque no, sí, pero el tema del cheque sí. Sí, hoy más En que esta nada tema de época, transferencias e- electrónicas, bancarias y demás. Eso esta es lo más época, actual que tenemos. ante la desesperación y baja de ventas, el comerciante está ávido de hacer y agarra, y siempre los estafadores vienen, en el caso mío, te compran algo que vos tenés y se lo llevan. Ya me Y pasó. sí, sí, Porque, no, sí, seguro, seguro eh, que sí, es así. Eh, bien, ¿alguna otra duda, chicos, sobre el tema de extravío y demás? Sabe que es un tema, como decía Carlos, totalmente actual. ¿Sí? Van a tener ustedes, ¿sí? Como futuros abogados, que lidiar, ¿sí? Con esto es muy factible que un cliente les pregunte por un tema así de extravío, sustracción, ¿sí? ¿Qué es lo que hago, cómo mi manejo y demás? ¿Sí? Entonces, es esto. Y después, cuando veamos un poquito más después la bolilla que sigue, que es, está bien, yo como beneficiario, ¿sí? Porque yo cumplí con mi prestación y yo quiero ese dinero. Y me fui con un cheque que dice rechazado, ¿sí? Por acá vimos todas las obligaciones que tiene que hacer el beneficiario, perdón, el cuenta correntista, presentar la denuncia penal, no y demás, pero esta persona beneficiario que él nunca robó el cheque, que él nunca extravió ese cheque, y va al banco y se lo rechazan, él quiere y pretende cobrar el cheque. ¿Sí? Entonces después lo vamos a ver mediante las acciones cambiarias y demás, qué es lo que puede hacer, pero siempre mediante instancia judicial. Ya una vez que tenemos la constancia o el rechazo de un cheque, un rechazo bancario, no podemos ir al banco y pretender cobrarlo. ¿Sí? Ya sí o sí es mediante una instancia judicial, una acción ejecutiva, ¿sí? De una acción de regreso a término. ¿Sí? No hay otra. ¿Sí? Tercer punto que vemos, ¿sí? De cheque, ¿sí? Que es registración. ¿Sí? Registración. Procede solo y únicamente en cheque de pago diferido. En caso de extravío o sustracción, decíamos, ¿sí? Eh, en cualquier clase de cheque, pero el tema de registración solo y únicamente en cheque de pago diferido. Bien, ¿sí?
Esto está regulado del artículo 54, que es el cheque de pago diferido, al artículo 58. Y en la sección 4 de la circular. ¿Sí? Según Gómez Leo, la registración, ¿sí?, es una auditoría formal. ¿Sí?, donde se constatan los datos formales para la validez del cheque, pero nunca los fondos. ¿Sí? Legitimados para solicitar esta registración es toda persona que tenga el título, es decir, que puede ser tanto librador, cuenta correntista o un beneficiario, ¿sí?, porque la persona que vaya a solicitarlo corre con los gastos de registración. ¿Sí? Por eso también que se permite el mismo cuenta correntista. ¿Sí? Bueno, yo les doy un cheque a ustedes, que son los beneficiarios, y están en duda si existe la cuenta y demás, ¿sí? Entonces digo, bueno, está bien, pero pueden solicitar la registración. ¿Sí? Está bien, yo solicito la registración, pero yo misma tengo que pagar esos gastos de registración. Es por eso también que se habilita al cuenta correntista, la misma persona que libró ese cheque, que solicite la registración del mismo. ¿Sí? Oportunidad de esta registración es en cualquier momento antes del vencimiento. O sea, aunque sea como mínimo, ¿sí?, un día antes del vencimiento, cualquier día. Por eso decimos que solo en cheque de pago diferido, porque en cheque común, si yo lo presenté, automáticamente venció. ¿Sí? Entonces es solo en cheque de pago diferido. ¿Ante quién se solicita? Puede ser, primero, ante el banco girado, ¿sí?, que es el banco del cuenta correntista, donde él celebró ese contrato de cuenta corriente, o ante el banco depositario, ¿sí?, el banco que presta el servicio de cheque, que es el banco del beneficiario, donde el beneficiario es cliente. ¿Sí? Pero quien lleva adelante el procedimiento de registración es solo y únicamente el banco girado. Es por eso que si se solicitó la registración en el banco depositario, por clearing bancario reenvía el cheque al banco girado. Por eso podemos solicitarlo donde sea, pero quien analiza ese cheque de manera formal es solo el banco girado. El procedimiento de registración no puede exceder los 15 días hábiles bancarios. Y se constatan los siguientes puntos. Primero, si cumple con los requisitos formales ese formulario. Segundo, si la cuenta está vigente. No si hay fondos, si está vigente. Tercero, que el cuenta correntista no esté inhabilitado. Y cuarto, que no existan defectos formales. Por eso Gómez Leo dice que es una auditoría formal. Nunca se analizan los fondos, si no tiene sentido, porque si vence, ¿sí?, el 1 de julio y yo hoy
solicito la registración, que me diga o no que tenga fondos, me es irrelevante, porque puedo tener un montón de fondos hoy, pero el 1 de julio no los tengo, ¿sí? O a la inversa, hoy no los tengo, pero para el 1 de julio sí. Es por eso que nunca se van a analizar los fondos de ese título, ¿sí? Las cuestiones formales. Entonces, ante este análisis, pueden suceder dos cosas. La primera es que no exista ningún tipo de irregularidad ante esta formalidad. Todos los datos coinciden, con lo cual el banco procede a registrar. Establece un sello que dice registrado. Profe, perdón que Sí, interrumpa. sí, No existe- decime. que no exista ninguna irregularidad ante esta. Ante esta presentación de registración, Gracias. ¿sí? Ante esta formalidad, cumple con todos los requisitos formales, ¿sí? Entonces el banco procede a registrar, coloca un sello que dice registrado. En este caso, el beneficiario tiene la seguridad que al vencimiento no se lo rechacen por defectos formales. Después puede ser por falta de fondos, pero por defectos formales, no. ¿Sí? Bien. Ahora, la segunda posibilidad o consecuencia es que el banco sí detecte algún defecto, alguna irregularidad en este procedimiento. Y acá lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Si el banco constata las primeras 3 causales, es decir, no se cumplen con los requisitos formales, ¿sí? Está inhabilitado o la cuenta no está vigente, el banco de forma inmediata procede a rechazar. La causal de rechazo es por falta de registración. ¿Sí? Ahora, si el banco detecta que fue por defectos formales, si después en la próxima clase van a ver las causales de rechazo y qué significa un defecto formal, para más o menos adelantarles, son todas aquellas circunstancias que tiene pleno conocimiento el cuenta correntista. ¿Sí? Por ejemplo, si es una firma conjunta y firmó uno solo, ¿sí? Es un tema de sociedad. ¿Ustedes ya vieron la materia de sociedades? No. Algunos sí, otros no. Bien. Cuando vean sociedades, ¿sí? Van a ver que se requiere la persona jurídica de un representante legal, ¿sí? Este representante legal tiene que estar inscripto, ¿sí? Porque justamente va a, es un nombre, el mismo nombre lo indica, a representar a la sociedad. Es la cara visible, es quien va a contratar en nombre de la sociedad, que puede ser una sola persona o puede ser más de uno, ¿sí? Pero debe estar inscripto. Que de eso se da de manera tácita como un mandato, ¿sí? Puede ser, establecen las fechas tanto en que fue elegido como que cesó su actividad. Entonces, si yo soy la representante legal de la sociedad y se revocó mi mandato, ya no soy más, eligieron a otro y inscriben a la otra persona y yo voy igual y libro el tema de un cheque y se lo doy a alguno de ustedes, ustedes como beneficiarios puedan no saber de esa modificación, pero yo por supuesto sí sé de esa modificación. ¿Sí? Entonces, esos defectos formales, a grandes rasgos, son aquellas circunstancias donde el beneficiario tiene un pleno desconocimiento, pero el cuenta correntista sí sabe de eso. ¿Sí? Entonces, ante este defecto formal, el banco retiene preventivamente el cheque, intima al cuenta correntista para que lo subsane.
en un plazo de 5 días hábiles bancarios. Siempre, por supuesto, dentro de todo el procedimiento de registración que decíamos no más allá de 15 días. Entonces puede ser que si a mí me vence el cheque acá a 3 días y fui hoy y el banco detecta un defecto formal y ya no le doy plazo para que me intime, para que yo presente y subsane, ¿sí? No es de que se detectó ese defecto formal, tenemos 5 días. Todo el procedimiento de registración es no más allá de 15 días, ¿sí? Por eso, si bien uno puede ir, aunque sea un día antes, ¿sí? Pero tiene que saber que si existe alguna anomalía, no le vamos a dar tiempo al banco a que pueda llegar a intimar al cuenta correntista para que lo subsane, ¿sí? Entonces decíamos, si vemos un defecto formal, el banco retiene preventivamente el cheque, intima al cuenta correntista para que en un plazo de 5 días hábiles bancarios pueda, ¿sí?, presentarse y subsanar. Y pueden pasar, por supuesto, dos cosas. Primero, es que si se presenta y subsana, entonces el banco procede a registrar ese cheque. Como que acá no pasó nada, ¿sí? Entonces ya dejó de tener ese defecto formal y procede a registrarse. La segunda posibilidad es de que no se presente o no subsane. Entonces ahí el banco procede a rechazar. Y la causal de rechazo es por falta de registración. ¿Sí? Bien. Consecuencias del rechazo por la falta de registración. ¿Sí? Son tres. La primera, que es una causal de multa para el cuenta correntista. Se van a ver que no todo rechazo genera una multa, pero justo el rechazo por falta de registración, sí. Entonces es la imposición de multa para el cuenta correntista. Segundo, es la posibilidad de iniciar un reclamo anticipado del beneficiario. Si es mediante la acción de regreso anticipada. Sí, porque en este caso el beneficiario se entera del rechazo antes del vencimiento. Yo les digo a ustedes un cheque de pago diferido que vence, como les decía, el 1 de julio. Hoy se enteran antes del vencimiento del rechazo, ¿sí? Entonces ya tienen que iniciar el reclamo judicial. No van a esperar al vencimiento del cheque porque el banco ya no se los va a pagar. Ya tienen ustedes un título que está rechazado. No puedo presentar al cobro un cheque rechazado, ¿sí? Es por eso que se inicia el reclamo anticipado mediante la acción de regreso anticipada. ¿Sí? Y tercer consecuencia que se puede dar, que es la prórroga de la competencia. ¿Sí? Segundo párrafo del artículo 60. Donde determina que los cheques de pago diferido que fueron registrados pueden prorrogar su competencia ante el domicilio del banco depositario. Esto es lo más importante de registración. ¿Sí? Hoy en día pueden ir al banco y dicen, quiero registrar esto, van a decir, ¿qué es registración? ¿Sí? Porque no están tan acostumbrados, si no es una práctica habitual el tema de registración, pero es muy importante, ¿sí? Porque
por ejemplo, más nosotros tenemos acá el tema de lo que es el puerto, a uno de sus clientes les pueden dar un cheque, ¿sí?, que tiene como lugar de pago, ¿sí?, el domicilio del banco girado, que siempre es el domicilio del banco girado, que es, por ejemplo, ¿sí?, en La Plata, o que es mucho más lejos en Ushuaia, ¿sí?, y sus clientes son de acá de Mar del Plata. Entonces, saben que ante un litigio, la competencia está determinado por el domicilio del banco girado. Se van a tener que ir hasta Ushuaia, ¿sí?, a justamente litigar. Para evitar esto, sus clientes, ¿sí?, ustedes les van a decir que ese cheque que tiene domicilio en una jurisdicción distinta al de acá, presente en el título a registración, ¿sí? Una vez que está registrado, el beneficiario ante un litigio puede optar, puede elegir en interponer la demanda en el domicilio del banco girado, que en nuestro ejemplo era en Ushuaia, o en el domicilio del banco depositario, que es justamente acá en Mar del Plata, ¿sí? Es por eso que es tan importante el tema justamente de la consecuencia de la registración, ¿sí? Porque así yo esté registrado y tenga el sello de que está registrado y no hubo ningún defecto formal, ni mucho menos, pero si al vencimiento no tiene fondos, obviamente que me lo van a rechazar por falta de fondos, ¿sí? Entonces, ahí también puedo alegar esta prórroga de la competencia, ¿sí? Entonces, para eso justamente es importante, siempre preguntamos registración, más que nada, no tanto el procedimiento, sino más que nada la consecuencia, los efectos prácticos de esto que les podemos preguntar, o consecuencias del rechazo, ¿sí?, o de la registración, o por el contrario, ¿sí?, la consecuencia procesal, que es esta última, ¿sí?, justamente prorrogar la competencia, ¿sí? Entonces, es sumamente importante analizar el tema y saber que podemos justamente solicitar esta registración. Sí, también tienen que saber que esta registración es facultativa. No siempre que tengamos un cheque de pago diferido estamos obligados a solicitar la registración, ¿sí? Queda de manera facultativa, a opción del beneficiario poder hacerlo, pero sabiendo, ¿sí?, la consecuencia procesal depende del domicilio del banco girado, en algunos casos termina siendo obligatoria, porque prefiero pagar los gastos de registración, ¿sí?, y asegurarme que ojalá que no, pero si tengo justamente que llegar a un litigio, ¿sí?, poder justamente prorrogar la competencia, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, ¿sí? Vemos, ¿sí?, ahora lo que son las variedades de cheques. ¿Sí? Que está regulado el artículo 45 al 49 de la Ley de Cheques. ¿Sí? Bien, las variedades de cheques, ¿sí?, tienen por finalidad modificar la forma de pago. Sí, es decir, que no se pague por ventanilla, sino que se deposite el cheque en una cuenta, ya sea en una cuenta corriente, en una caja de ahorro, ¿sí?, pero que se deposite. Esa es la finalidad que tiene estas variedades. Estas variedades son las siguientes. Primero, cheque cruzado. Sí. Procede, no sé si lo ven ahí, cuando en el título, en el anverso superior izquierdo, tiene dos barras paralelas. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Cruzo el cheque. ¿Sí? Este cruzamiento puede ser general o puede ser especial.
Es general cuando solo proceden las dos barras paralelas. Con lo cual, el beneficiario tiene que presentarse a depositar el cheque en el banco girado o en el banco que presta el servicio de cheque, en su banco, ¿sí? Donde él tiene su cuenta. ¿Sí? Ahí justamente se presenta y deposita ese cheque. ¿Sí? Ahora, cuando ese beneficiario sea cliente del banco girado, por ejemplo, yo soy clienta del Banco Galicia, les doy un cheque a ustedes cruzado y también ustedes son clientes del Banco Galicia, ¿sí? Pueden solicitar que se les pague por ventanilla. Es la excepción. Nosotros cuando sabemos que tenemos alguna variedad, el beneficiario tiene que tener alguna cuenta, o caja de ahorro o cuenta corriente, ¿sí? Pero si el beneficiario es cliente del banco girado, puede solicitar que se lo paguen por ventanilla. Los bancos son reacios cuando ven que tienen una variedad, generalmente el más común es el cheque cruzado, ¿sí? Dicen, se deposita, está cruzado, se deposita, dice, pero soy cliente, se deposita, ¿sí? Acá les digo la teoría, ¿sí? En el banco, en la práctica es más difícil. Donde ven que está cruzado, se dice, se deposita, ¿sí? Pero saber que tiene esta excepción. Cuando el beneficiario es cliente del banco girado, puede solicitar que se lo paguen por ventanilla. La otra clase de cruzamiento es el especial. En este caso, en el título también se colocan las dos barras paralelas, pero en el interior de las barras paralelas se menciona el nombre de un banco, que puede ser el mismo banco girado o cualquier otro, pero siempre el nombre de un banco. En este caso, el beneficiario tiene que presentarse a depositar el cheque solo en el banco que figura dentro de las barras paralelas. No puede en otro. ¿Sí? Y por más que sea cliente de ese banco, no puede solicitar que se lo paguen por ventanilla. Siempre que sea depositado. ¿Sí? Primera variedad entonces, cheque cruzado es el más utilizado, ¿sí? En la vida ordinaria y cotidiana, ¿sí? De los comerciantes. Segunda variedad es para acreditar en cuenta. Lo que sí me olvidé de decirles es que estas variedades es para cualquier clase de cheque, ¿eh? Puede ser cheque común, cheque de pago diferido, ¿sí? Es común para cualquiera de estos cheques y lo puede incluir cualquier persona, el librador o un endosante, cualquiera de estas variedades. ¿Sí? Puede ser el mismo librador, ya libra con estas barras paralelas o por el contrario, ¿sí? Libró un cheque sin ningún tipo de variedad y la persona que lo va a utilizar, que lo va a endosar, puede tranquilamente cruzarlo. ¿Sí? Entonces, pueden surgir con posterioridad al libramiento del título. Te decía, segunda clase de variedad de cheque es para acreditar en cuenta. ¿Sí? En este caso, en el título se va a literalizar la cláusula para acreditar en cuenta. Si ese es un cheque de pago diferido, por ejemplo, el día, ¿sí? 20 de septiembre, páguese a fulano de tal, la suma de pesos tal, para acreditar en cuenta, ¿sí? Y la firma del librador. Se incorpora esa cláusula. ¿Sí?
En este caso, el beneficiario se presenta a depositar el cheque. Y el banco debe dejar asentada esta operación mediante una cuenta interna denominada asiento de libros. Esto, como yo le digo a los chicos, esto es más para aquellas o personas jurídicas o que llevan una contabilidad específica, ¿sí? Entonces, es una rendición de cuentas entre el banco girado y el cuenta correntista, ¿sí? Para que justamente se acredite esa operación. Para cualquier otra persona humana que no lleva una contabilidad específica, no va a utilizar esta clase de variedad, ¿sí? Más que nada el cruzado, pero para acreditar en cuenta es más para personas jurídicas, sigo como digo, para aquellas personas que tienen una contabilidad específica, unos libros específicos, entonces en este caso se deja sentada todo el tema de los libramientos de los cheques, ¿sí? Tercer clase de variedad es imputado, cheque imputado. En esta variedad, en el título, se debe literalizar la causa por el cual se creó el título. Esto más que nada por un tema probatorio, ¿sí? Donde es la misma obligación documentada 2 veces, ¿sí? Con lo cual, se deja constancia que se libra ese título, pero por este contrato, para evitar que se reclamen 2 veces por la misma obligación. Pero como el cheque es un papel de comercio, que tiene por característica específica que es abstracto, solo será oponible esa imputación o esa causa solo frente a obligados inmediatos. Sí, porque yo por más que impute un cheque, ¿sí? Esa causa no puede ser oponible a terceros poseedores de buena fe. Es únicamente frente a obligados inmediatos. Pero eso le decía, más que nada se imputa por un tema probatorio. Entonces, bueno, yo libré este cheque, pero por este negocio jurídico. ¿Sí? Generalmente se hace para eso. ¿Sí? Por supuesto que en esta variedad de cheque solo puede ser frente a títulos nominales, ¿sí? Jamás voy a poder imputar un cheque al portador, porque no tengo ni idea quién es el beneficiario. Y la última variedad de cheque, que es el cheque certificado, donde se coloca la cláusula certifico o visto. Y el título también debe ser nominal. Jamás puede ser al portador. ¿Sí? En esta variedad sí se garantizan los fondos, que después, ojo, porque siempre se confunden registración con certificación, ¿sí? En el cheque certificado sí se garantizan los fondos, ¿sí? En la registración nunca dijimos, ¿sí? ¿Por qué se garantizan los fondos? Porque cuando uno solicita la certificación, ¿sí? Le requiere al banco girado esta certificación y el banco procede a abrir una cuenta especial a nombre del beneficiario. Por eso decíamos que siempre debe ser nominal,
nunca al portador, porque necesitamos los datos del beneficiario para que el banco abra esa cuenta a nombre de esa persona. ¿Sí? Se abre la cuenta, se debita el importe total del cheque de la cuenta del cuenta correntista y se deposita en la cuenta de ese beneficiario. ¿Sí? Esta certificación tiene un plazo de validez de 5 días hábiles bancarios, desde que se solicitó. Y por ese plazo, esos fondos son inoponibles, y se lo remarcan, son inoponibles a los procesos especiales, ya sea concurso, quiebra, muerte, incapacidad y embargo judicial del cuenta correntista y o librador. Son inoponibles porque yo les certifico a ustedes un cheque, ¿sí? Al momento en que se certifica, se abre la cuenta especial a nombre de ustedes. Si después entra un embargo a mi cuenta, esos fondos no están en mi cuenta, están en nombre de ustedes. Entonces, quedan totalmente desafectadas. ¿Sí? Por eso es que es inoponible. Ahora, una vez que transcurrió el plazo de los 5 días y el beneficiario no se presentó a depositar ese cheque, ¿sí? Se cierra esa cuenta especial y los fondos vuelven, ingresan otra vez a la cuenta del cuenta correntista. ¿Sí? Con lo cual, ahí sí, vuelven a ser oponibles esos fondos a la muerte, quiebra, incapacidad, ¿sí? O embargo judicial del cuenta correntista. ¿Sí? ¿O no? Veo unas caras, las poquitas caras que veo, de terror. No sé si ya porque estamos cansados, ya son las 9, fue mucha información, los Yo apabullé. Sí, decime, Ivana. no entendí, pero, o sea, lo entendí. Lo único que una parte dijiste, o no sé si entendí bien, Sí. que la certificación tiene validez de 5 días hábiles Bancarios. bancarios para que sean inoponibles frente a estos procesos especiales. Claro, yo te doy un cheque a vos y lo certifico, ¿sí? Y vos tenés 5 días donde tenés garantizado esos fondos, porque esos fondos no están en mi cuenta, están en la tuya, ¿sí? Dentro de esos 5 días podés ir y presentar el cheque y depositarlo y te dan los fondos, ¿sí? Ahora, te pasaron los 5 días, ¿sí? Entonces, lo que se caducó la certificación, ya no existe más la certificación, ¿sí? Pero el cheque no caducó. Vos tenés 30 días para presentarte al cobro, pero Claro. corres con el riesgo de que yo me presente en quiebra o me entra un embargo judicial y vos no lo puedas cobrar. Pero en ese caso, o sea, el que pide la certificación es el beneficiario. Sería una torpeza, ¿no? En este caso, quien lo va a solicitar es el cuenta correntista, ¿sí? Es así, yo te quiero pagar a vos, ¿sí? Hacemos un negocio jurídico, pero yo voy con un cheque. Y vos me decís, mira, todo bien, vale, pero yo no te conozco, yo no sé si vos tenés fondos, no tenés fondos en esa cuenta, yo quiero el dinero, ¿sí? Digo, mira, yo no tengo el dinero, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a certificar el cheque. Entonces pongo certifico. Yo misma, cuenta correntista, voy al banco, a mi banco, y digo certifico este cheque, donde yo tengo todos tus datos porque vos sos la beneficiaria. Entonces el banco, en ese momento, abre una cuenta a nombre tuyo, yo después voy con ese cheque que ya está certificado y te lo entrego a vos, ¿sí? Y vos tenés 5 días para presentarte a depositar ese cheque, pero vos sabés que ya di una cuenta a nombre tuyo en ese banco, ¿sí? Perfecto. Si Sí. después vos, ¿sí?, no te presentas dentro de esos 5 días, el cheque sigue siendo válido, pero lo que finalizó es la certificación, ¿sí? Entonces, esos fondos vuelven a la cuenta del cuenta correntista, ¿sí? Y vos tenés que presentarte al cobro,
Si es un cheque común, decíamos dentro de los 30 días de la fecha de creación, cheque de pago diferido entre los 30 días del vencimiento. Pero si en ese plazo a mí me entró un embargo judicial o yo me presenté en quiebra, ¿sí? O en concurso, o muero, vos te quedaste sin nada, ¿sí? Ese es justamente, o sea, sin nada, tenés que iniciar todo el proceso, pero si estás en una quiebra, olvídate, no cobras nada, ¿sí? A eso, ¿sí? Que también fue muy criticado esta última variedad, es la certificación frente a un concurso o una quiebra. Emilio, bueno, ya lo sabe, pero el resto, ¿sí? Cuando vean concursos o quiebras, por eso nosotros conocemos a Emilio de esa materia de concursos y quiebras, cuando vean esa materia, van a ver que entra esta clase, esta variedad de cheque, como un mecanismo de fraude. Porque si yo quiero beneficiar a unos amigos, ¿sí? Y agrandar lo que es mi pasivo, inventar acreedores, empiezo justamente a certificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque certifico esos cheques, ingresan, por más que yo estoy en concurso o en quiebra, ¿sí? Y sacan los fondos de mi cuenta, ¿sí? Entonces, está muy discutido. Todavía igual la ley sigue utilizando que queda exento, ya voy a leer, que queda exento de lo que es el concurso de la quiebra. La ley lo sigue diciendo así, que queda y son inoponibles ante concurso, quiebra, muerte, incapacidad y embargo judicial. ¿Sí? Eso es lo que es el procedimiento de registro, de lo que es el procedimiento de certificación. Decime, Alejandra. Hola, sí, se entendió, pero hay una duda que tengo. Si me entregan un cheque de certificado, pero Sí, es diferido, sí, por lo tanto, tiene una fecha de vencimiento determinada. sí. Sabíamos que era, ¿sí? Pero tengo A ver, 5 días para ir a cobrar. bueno, pero yo te puedo, el tema de la tema de diferimiento, sí, puede ser un día mínimo, o sea, de como mínimo de un día, sí, y No lo entiendo. como máximo de 360 días. Yo te doy un cheque de pago diferido que vence mañana y te lo certifiqué, Ah, ok, ok, sí. ok. Porque Más si me bien que das no un va a tener cheque de, por sentido ejemplo, si te si me vence das el un... 1 de julio. Lo que pasa es que las certificaciones también van a ser prorrogables, ¿sí? Pero el tema del cheque de pago diferido, yo tengo un vencimiento que como mínimo de vencimiento es un día y máximo 360 días, ¿sí? Ok, claro, por ahí no me cerraba, digo, si me das un cheque diferido no sé, 30 días y tenés 5 días para Pero igual es certificar y para... prorrogable. Por eso la certificación originalmente era solo en cheque común y hoy en día también es para cheque de pago diferido. Primero, porque el diferimiento no siempre van a ser de 360 días. Yo te digo un cheque de pago diferido que tiene un vencimiento, o sea, el diferimiento es de un día entre la fecha de creación y la fecha de vencimiento. Te lo certifico igual, ¿sí? O si es más, ¿sí? Entonces ¿sí? En ese caso, el cuenta correntista, que fue quien lo solicitó, va prorrogando esas certificaciones hasta que llegues al vencimiento. Ah, perfecto, perfecto. Me quedaba ¿Sí? esa duda. Gracias. Dale, buenísimo, no, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, sé que vimos un montón de temas, fui así a grandes rasgos, rapidísimo, por supuesto que lo van a ver con la ley de cheques, ¿sí? Con el tema de Gómez Leo. Traté de abarcar lo más importante, ¿sí? Pero vayan a la ley, vayan a la circular, ¿sí? Cualquier duda, igual, o lo vemos en la próxima clase, ya sea que la dé yo o la den otro de los profes, ¿sí? ¿Algo más? No, gracias. ¿Nada? Nos vemos la No, próxima. por favor, chicos, nos estamos viendo. La clase igual quedó grabada. Después la piden, sí, para en el centro de estudiantes. Igual ahora me comunico con los chicos, pero yo la grabé del momento cero. Así que ahí ya queda guardada. ¿Sí? Chao, profe. Nos vemos, Gracias. chicos. No en la clase, nos vemos en el examen. Éxitos para Gracias. todos. Chao, chicos. Chao, chao.